Modelación. Al profesor lo invitaron a una audiencia pública donde los habitantes de la región van a presentar sus teorías sobre las razones que han llevado al río Cusiana a perder caudal en las últimas 2 décadas. Paso 1. ¿Cómo quedaría el mentefacto metaconceptual del texto? Desarrollo sustentable. La presión generada por la explotación petrolera y sus fenómenos conexos, urbanización, desarrollo vial y aumento poblacional, generaron tal nivel de deterioro ambiental que afectó la cantidad y calidad de las aguas superficiales. Ello se identifica en la pérdida del caudal del río Cusiana. La pérdida de caudal no se puede negar, pues la imagen que se tiene del río cambió con el tiempo. Es necesario que la industria petrolera cree acciones de reparación de los daños causados. Igualmente se deben crear políticas regionales que regulen la extracción de material de río. Como acción de compensación se debe comprar y proteger la tierra para regeneración natural en las zonas de recarga hídrica y prohibir en ella la explotación petrolera. Se ha de utilizar aguas profundas para la industria petrolera. El Cusiana en los años 80 del siglo XX presentaba un caudal en verano tan grande que a la altura del actual puente en la Ruta 65 había que pasarlo en canoa o chalupa. Las actividades sísmicas profundizaron las aguas superficiales. La extracción de material de río para construcciones y vías ayudó a profundizar el agua del río debido a la pérdida de la protección natural. La tala indiscriminada de bosques en los nacederos destruyó las zonas de recarga hídrica. La extracción de agua para la industria petrolera y el consumo humano disminuyó directamente el caudal. Paso 2. ¿Qué conceptos estoy abordando en los que deba profundizar para dar mayor solidez a mis argumentos? Es necesario profundizar sobre los principios de la economía sustentable y sobre los efectos de la extracción de material de río en el caudal de los mismos. Paso 3. ¿Cuál va a ser la estructura a nivel de párrafos, oraciones y frases de mi escrito? Comienzo con una frase célebre sobre la importancia de cuidar la tierra, sigo con una anécdota y paso a determinar la tesis. Cada escrito tendrá una oración o 2 como máximo, y la identificación del autor para los primeros casos. Luego presento las definitorias donde trabajaré una sola oración. A partir de ahí va otro párrafo donde desglosaré las líneas argumentales con 5 oraciones conectadas, para dar sentido al párrafo, y termino con las derivadas que ocuparán 5 oraciones. En total habrán 5 párrafos. Paso 4. ¿Cómo quedaría la primera versión del documento? Aguas arriba, el ocaso de un río. Don Armando Rodríguez, en la finca La Palmarita en el municipio de Tauramena, mandó a hacer un pozo de 45 metros de profundidad y disfrutó por 3 años de excelente agua para el consumo de su familia y su ganado. Una vez apareció el proceso sísmico en la vereda, él pidió que no le perforaran cerca donde tenía el pozo, pues afectaba el agua de su familia. Le explicaron que ellos cuidaban que el radio de la explosión se diese muy lejos del pozo que él tenía y que de ninguna manera lo iba a afectar. Unos meses después, don Armando encontró que su agua se había dañado y no pudo volver a consumir de ella. En el presente texto voy a defender la siguiente tesis. La presión generada por la explotación petrolera y sus fenómenos conexos, urbanización, desarrollo vial y aumento poblacional, generaron tal nivel de deterioro ambiental que afectó la cantidad y calidad de las aguas superficiales. Ellos se identifican la pérdida del caudal del río Cusiana. Para defender tal tesis, lo voy a hacer enarbolando los principios de la economía sustentable, que considera el desarrollo económico debe ser compatible con el medio ambiente, en la medida que en los procesos industriales se consiga llegar al menor nivel de afectación a la vida natural. Las ideas que presento en este documento las sustento a través de 3 líneas argumentales. El Cusiana en los años 80 del siglo XX presentaba un caudal en verano tan grande que a la altura del actual puente en la Ruta 65 había que pasarlo en canoa o chalupa.
Esta realidad cambió cuando inició el proceso petrolero en 1990, pues las actividades de sísmica profundizaron las aguas superficiales y el caudal comenzó a bajar. Otro factor que influyó en la merma del caudal fue la extracción de material de río para las construcciones de nuevos asentamientos humanos, que llevaron a Tauramena a convertirse en una ciudad con más de 23.000 habitantes y que igualmente demandaban vías para su desarrollo. Toda esta actividad apalancada en el material de río proveniente del Cusiana y sus afluentes ayudó a profundizar el agua del río debido a la pérdida de la protección natural para este fenómeno. Esa mayor cantidad de gente a sostener generó unos procesos de tala indiscriminada de bosques en los nacederos, que igualmente destruyeron las zonas de recarga hídrica. Por último, el ocaso del río Cusiana se aceleró por la extracción de agua para la industria petrolera y el consumo humano disminuyó directamente el caudal, al punto que a la fecha es posible pensar en pasar de una orilla a otra en el verano a partir de saltar de piedra en piedra. La pérdida del caudal no se puede negar, pues las imágenes que se tienen del río cambiaron con el tiempo. De otro lado, las acciones de exploración sísmica generan deterioros fuertes en las aguas superficiales en la Orinoquía, debido a las características propias del subsuelo de la región. Por ello, sería necesario que la industria petrolera creara acciones de reparación de los daños causados. De igual manera, se hace necesario crear políticas regionales que prohíban la extracción de material de río para las diferentes actividades que lo demanden y sustituir esa fuente de material con otras provenientes de vetas que no afecten caudales. Como acción de compensación, se hace necesario comprar y proteger extensiones considerables de tierra para que se dé regeneración natural en las zonas de recarga hídrica y se prohíba ubicar en ellas exploración y explotación petrolera. Por último, se hace necesario utilizar aguas profundas para los trabajos propios de la industria petrolera, en lugar de las superficiales que se utilizan hoy, y desarrollar conciencia ambiental para que los pobladores hagan un uso racional del agua. Siguiendo estos pasos, podrás elaborar una primera versión de un texto explicativo, atendiendo a los requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos.